8. Si hay equipos que tengan invicto, a las 9. Ahí está, justo para el baile. Es lo que se ha estado calculando, por eso que se mandaron 2 equipos. Entonces en la final del libre varonil está Tlahuitoltepec contra el equipo de la UAPJO, ni más ni menos. Qué bueno, por el bien del espectáculo, un equipo visitante y un equipo local. Y en mujeres está Apaches. ¿Contra quién se va a enfrentar Apaches? Ese dato lo debe tener Carlos, pero Carlos, ¿dónde está? Ahorita viene mi amigo Carlitos, anda allí recopilando información. Vámonos. Perfectamente, ya está Tlahui, ya están Las Flores. Ahí está. Bonito uniforme de Tlahui, bonito uniforme de Las Flores también. Así que solamente a la espera de que comience este bonito partido. Primera gran final. Primera gran final que vamos a vivir. Saludos, saludos. También la gente que nos ve a través de Agenda Mije, a través de Pule TV y también a través de Ayuk TV. Ahí estamos en vivo. En vivo. También. Ahí estamos. Muy bien, entonces, señoras y señores, saludos cordiales. Va a comenzar las grandes finales en esta tarde aquí desde Tlahuitoltepec. Fiesta patronal Asunción de María. Así se llama la fiesta religiosa. Claro que también hay cultura, hay deporte, hay espectáculo, hay baile. Hace rato también estuvieron los danzantes, que también se les da buena cobertura. Venga el saludo deportivo entonces, señoras y señores. Vámonos, compañero Cuauhtémoc. Gracias, Renulfo. Vámonos entonces al primer partido, a la primera final. Viene el equipo de Tlahui contra el equipo de Las Flores. Fuerte, 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 fuerte los aplausos, señoras y señores. Vámonos nada más, se quedan 5 de cada equipo en la cancha. Vamos a ver, 8 minutos me parece en la pizarra. A ver si ya nada más que se pongan de acuerdo los árbitros para que ahí están ya checando que todo marque en ceros. Iniciamos el primer partido, la primera final, y viene entonces el equipo de Tlahui tratando de meter la primera canasta. Ahí está la primera canasta, y esto es simplemente cuenta la canasta y saca el equipo contrario, ya que en esta categoría no hay jugada de 3 puntos. Por eso es que ya nada más sacó el equipo contrario. Viene el equipo de Las Flores tratando de meterse al partido y viene la número 3. La 3 que hace, ya está la pintura, tira, no hay nada. El rebote lo tiene el equipo de Tlahui. Por acá se quiere ir y encuentra a la 9. La 9 pierde la bola y ahora es para Las Flores. Es de ir y venir este partido. Ahora es el equipo de Las Flores el que quiere meter la canasta y ahí está. La primera canasta, el primer canastón que está haciendo el equipo de Las Flores. 2-2 en este momento. Vamos a ver aquí a Tlahui de qué está hecho. Aquí está la número 10, la armadora del equipo. Se mete a la pintura, cuela esa jugada. La tiene muy hecha, la conocemos bien. Así está el equipo de Tlahui, ganando en este momento 4 para Tlahui, 2 para el equipo de Las Flores. 6:25 y contando, es la primera final y es el primer tiempo. Así es la información que le damos a ustedes. Es a un solo partido. Aquí no hay invictos, ¿verdad? En esta categoría no hay invictos. Es a un solo partido. Así que equipo que gana es el equipo campeón. Por lo tanto, vamos a ver entonces
hasta este momento lo está ganando el equipo de Tlahui, las de azul. Las de azul llevan la ventaja, tienen una ligera ventaja también en altura. Viene el equipo de las flores porque esto se mete con canastas. Y ahí está la jugada que trata de meter el equipo de las flores y será tirable. Y viene la número 12 a la línea. Aquí está el primer intento, lo está fallando. Vamos a ver si el siguiente, ¿dónde está la porra de las flores? ¿Dónde está el aplauso de la gente de las flores? Eso, animen a su jugadora. Ahí lo está fallando. Se ve que el público no aplaudió fuerte, por eso la jugadora no metió la canasta. Ya ven, querido público, lo que provocan. A ver, hay que aplaudirle a esta número 12. Ahora sí, híjole, dice que un poquito más, dice, para que la meta. A ver, más fuerte los aplausos. Ay, ahí, no la aprovechó la 12, ni modo. Viene entonces el equipo de Tlahuitoltepec en este momento, la número 10, la 10 allá suelta bola, la 9 cuela, tira. Y de este lado dice, aunque no me aplaudan, yo así las meto. Así están las cosas. Viene el equipo de Tlahui ganando 6 puntos a 2. 6-2 es lo que tiene de ventaja el equipo de Tlahuitoltepec en este momento. Viene las flores, viene la 12. Vamos a ver si aquí pudiera acercarse en el marcador. Se quieren meter, lo están buscando, lo intentan, tira. No hay nada. El rebote lo tiene Tlahui. Aquí está la jugadora número 15. Ahí desahogando con la 14, violación. Claro que sí, es balón para el equipo de las flores, agencia de policía que está a escasa media hora a lo mucho. Ahí está el equipo de la agencia de las flores. Viene la número 12 y no hay nada. Y el rebote lo tiene Tlahuitoltepec, 1-15 y contando. Lo está ganando Tlahui, lo está ganando bien. 6-2, ahí está la jugada. Y es balón para el equipo de la agencia de policía Las Flores. Bien, esta chiquitina, la número 10, a hacer el saque a la 23. La 23 se cae, ahí saca la bola como puede. Es balón para quién, para el equipo de Tlahui. 46 segundos y contando. Viene todavía Tlahui en el saque lateral. Vamos a ver a quién. La 15 de media. Lo está fallando. Y viene Las Flores a tratar de acercarse en el encuentro. Lo roba la número 10. Ahí está la jugada. Y es balón para el equipo de... Es para Las Flores todavía. 20 segundos es lo que le queda a esta primera parte. 20 segundos y contando. Y viene la 12. La 12 tratando. ¿Con quién? Se les acaba el tiempo. Vamos a ver a la 3. No hay nada. Es balón para Tlahui. 5, 4, 3, 2. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte, 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 fuerte los aplausos para los dos equipos. 6 para Tlahui, 2 para el equipo de la agencia de policía de Las Flores. Adelante, Ranulfo, con esta segunda parte. Muchas gracias, compañero Cuauhtémoc Díaz Gómez. Ahí está, completito, como debe ser. Ya estoy viendo, Ayutla está allá, Toritos está acá. Todo listo entonces, todo listo para que esto le demos continuidad. Vámonos, segunda parte. 6-2 el marcador, va ganando el equipo de Tlahui momentáneamente. La pelota le corresponde al equipo de Las Flores. Las Flores, ahí, la número 3. 3 con la pelota, buscando. ¡Ah! Pensé que iba a entrar
Aquí por ser infantil no hay de 3, todos son de 2. Así que vámonos, avanzamos, viene Tlaui. Tlaui con la pelota. Tienen buen dominio de pelota por lo que veo. Ahí estamos. Saludos a la gente que nos está viendo desde Illinois. Ahí está. Ahí estamos también compartiendo la fiesta de Tlaui Toltepec a través de las redes sociales. Eso es muy bueno. Activos en este momento, Agenda Mije, Bullet TV y Ayuk TV. Vámonos. Lanzamiento del equipo de Tlaui. No hay nada. Viene el siguiente intento. Ahí la número 14. 14, poquito más cerca porque es infantil, le vuelvo a comentar. Avanza, vienen Las Flores rápidamente. Las Flores con la pelota. Esta se escurre y va a ser pelota para el equipo de Las Flores. Sigue siendo para Las Flores. La pelota más pequeñita es número 5, ¿verdad? 5 me parece. De los grandecitos es número 6. Vámonos. Ahí la 4, esta presiona a Las Flores. Rápidamente la 15 va a colar. No se lo permiten. Las Flores ya se inspiró. Todo por el todo. Vámonos. La 12. ¡Ah! ¡Qué bonito ganchito! Lástima que no entra la pelota. Contrarremate hasta que entre, dice Las Flores. ¿Cómo de que no va a entrar? También está transmitiendo Ayuk Hoy, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí está Ayuk Hoy también en vivo e en directo. Hay redes sociales, hay redes sociales por todos lados. Te dije que había visto a Mateo allí en Guajuapa, comiendo, disparando tlayudas a toda la banda filarmónica. Y él, baile que baile. Así son las redes sociales, podemos ver las cosas buenas. De eso se trata, compartir. Y el deporte es bueno, es sano y libre para todos. Libre. Que quiera transmitir, adelante. Eso es todo, amigo Cuauhtémoc. Vámonos, vámonos, señoras y señores. Estamos aquí en el Team Back, 4 minutos 40 segundos, 6-4. Está cerca, está cerca. No sé por qué presiento que va a empatar. Pero bueno, antes que presentir, me parece que estoy leyendo el juego y que Las Flores trae potencial. Si Tlaui se descontrola, Las Flores va a empatar. Viene al avance la número 3. 3 con la pelota. 3 buscando, encarando. Cerca nada más. Antes. Ahí hay una marcación del oficial y dice que va a ser para Tlaui. Va Tlaui con la pelota, la número 10. 10 observando el panorama. ¿Por dónde? Encuentra a quién. A la 14. No hay nada. Contrarremate tampoco. Las Flores con la pelota. Viene la número 23. La número 23 limpia la zona. Va avanzando, avanzando, avanzando. Va a tirar. No hay nada. Nos quedamos con el ay, ay, ay. Avanza, aquí presiona la salida, Tlaui la presiona, ya perdió la pelota, vienen Las Flores está en su mejor momento, 23, ese, ¡ay! Es para decir, ¿por qué no avanzaste otro poco? ¿Por qué no botaste un poquito más? Bueno, no, robo de pelota una vez más. Las Flores va a tirar, no, va a combinar y así lo hace, presiona ahora Tlaui Toltepec. Por alternancia la pelota se va para Tlaui. 2 minutos. Esto está a punto de terminar. ¿Quién la va a tener? Tlaui está presionada. Va arriba, lo tiene que conservar. Viene Tlaui, falta la número 8 y la pelota le corresponde a Tlaui. Saque lateral. Va la número 10, va encarando. No hay nada. La pelota lo tiene el equipo de Las Flores. Quiere empatar, avanza. No cuenta porque ya había marcación. Eso sí que ni qué. Objetivamente ya había marcación, pero bueno, vámonos, eso está emocionante. Viene entonces Las Flores con la pelota buscando pase picado, buscando por dónde, falta. La número 9 cometió la falta. 1 minuto 30 segundos. Tiempo fuera. Bárbaro. Bueno, ahí vamos. Venga, los queridos aplausos, querido público. Vamos a animar a las niñas que están jugando bonito.
nos están emocionando y eso es bueno. Es lo que se quiere con el básquetbol, que estemos al filo de la butaca. Y lo están logrando con estos gritos ahogados. 1 minuto 39 segundos cronometrado. Ya está la porra ahí. Ya está la porra de Lobos. Eso. Regresaremos rápidamente a las acciones. Llega la chiquitina. Es habilidosa, es habilidosa. La número 8, lanzamiento. No hay nada. Falta. La número 3 cometió la falta, así que la pelota se pone en circulación por conducto de Tlaui. Tlaui con la pelota, Tlaui buscando, observando por dónde viene rápidamente el avance de la número 10. Antes hay una falta. Hay una falta ahí de la jugadora de Las Flores. Viene Tlaui con la pelota. Tlaui buscando, ¿quién recibe? Recibe la número 15. ¿Qué va a hacer? Hasta ahorita Tlaui no ha marcado canasta. La número 14, ¿por dónde? El lanzamiento, falta. Falta y vienen dos posibles y aquí Tlaui tiene que anotar. Tiene que anotar porque si no se compromete. Y lo sabe. La número 14 prepara metralla, no hay nada. Segundo intento para Tlaui. Acumulativos para Flores. Próximos tirables. Viene la número 14 adentro. Este es oxígeno puro para su equipo. Oxígeno puro y se le complica a Las Flores. Avanza Las Flores. Antes ya hay una marcación. Ahí la jugadora de Tlaui le cometió la falta. Viene rápidamente la chiquitina, la número 10. Es la encargada de hacer los saques. ¿Por dónde? Por abajo, por arriba. Prefiere por abajo. La pelota se escurre. Sigue siendo para Las Flores. Las Flores va a tener 1 minuto todavía. Avanzamos. Aquí viene. ¡Adentro! ¿Qué le dije? 6-7 el marcador. 1 puntito la diferencia. Ese tiro libre era oxígeno puro. Son tirables que hay. Me parece. Tiempo fuera, hay tiempo fuera. Hay tiempo fuera que se está marcando. Así está la historia de este día. 50 segundos, mucho por hacer. Mucho por hacer todavía. Ahí estamos. Se prepara a Ayutla contra Toritos. Toritos contra Ayutla. En menos de 2 minutos ya estará en la cancha. Toritos de Tamix contra Ayutla. Ahora sí, querido público, qué bueno. Ya estamos casi al 95%. Se va a la pintura la jugadora de Tlaui. Prepara, metralla, apunta, no hay nada. Son tirables porque hay acumulables para el equipo de Las Flores. Viene entonces segundo intento. Adentro. Con eso asegura un empate por cualquier situación. Viene Las Flores, falta entonces. La pelota se va a ir para Las Flores, terreno de Las Flores. 46 segundos, cada quien con su cada cual. Aquí empieza lo que entrenaron. La 3, falta. Próxima falta, son tirables. Y hay acumulativos para los dos equipos. Viene quién. Ahí una intercepción, lanzamiento. ¡Qué bárbaro! Se acaba de empatar. Se empató esto. Ahí está. La gente está metida. Antes hay una falta. Tirables. Ahora sé que aquí puede venir el gane. ¿Qué viene? Viene Tlaui, prepara, observa. No hay nada. Sí que influye la porra, eso es comprobadísimo. Influye la porra. Ahí está. Hay una falta y son tiempo fuera. Todos tiempos completos para Flores. Ya no podrán pedir más tiempo. Todos los faules son tirables. Banderola levantada.
23 segundos, empatado. ¿Qué más podemos pedir? Así queremos las finales, que no se sepa quién va a ganar hasta el último segundo. Ahí los entrenadores obviamente cumpliendo su papel de dar los últimos tips que se va a hacer. Así está la situación, 8-8, 23 segundos, nada para nadie. ¿Dónde nos habíamos quedado? Dos posibles, una vez más. Todos los faules son tirables, así que los dos equipos tienen acumulativos. Prepara, metralla, apunta. No hay nada, viene el segundo intento. Segundo intento, prepara. Nada, el rebote. No hay nada. El oficial, 1-2 por alternancia. Se va para las flores. Ay, ¿qué hago? Me subo, me estiro. ¡Ah! Está emocionante. Nada más Cuauhtémoc como que hace. Se va hacia atrás, se va hacia adelante. Falta. Falta, falta. Son tirables, son tirables. Son tirables y se viene. Esta es la locura. Viene la número 23. Prepara su tiro, dice, así se hace, sin mucho nervio. Viene el segundo intento para las flores. Número 23, número 23. Prepara. ¡Ah! No entra, contra remate. ¡Adentro! ¡Ah, qué bárbaro, qué bárbaro! Ahí está, 9 segundos, se va a terminar esto. No hay nada, recupera las flores, buscando por donde encuentra. Uf, y recontra, uf. Venga los aplausos, querido público. El saludo deportivo en este momento. Ahí rivales deportivas en la cancha. Después tan amigas como siempre. Y se van a volver a encontrar. Eso que ni qué. El deporte siempre da la revancha. Hoy ha ganado las flores. Bien jugado. Los tiros libres fueron muy desaprovechados.